sin saber de que ella era una de ellas, pues muchas felicidades, compañera. Qué bueno que Qué usted ya llegó amable, a gracias. su meta. Gracias, Gracias. Natividad. Bien, pues muy buenas tardes a cada una, a cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien, espero hayan tenido una pues excelente semana y pues ya casi estamos más cerca de las vacaciones de verano, ¿no? Que espero todos gocen o del receso académico aquí en Prepa en Línea. Bienvenidos a la sesión número 2 del taller de creación literaria. Eh, Pensaba que puede resultar ser una sesión larga, pero en vista de que muchos tienen sesión a las 6, a las 7, pues voy a tratar de ser lo más breve que pueda, porque me interesa, digamos, que dar un poco un contexto, sobre todo de los inicios de la escritura, hablar de los primeros escritores y de los primeros textos, literarios, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Isabel Ramírez. Ahora, Isabel, ¿sí puedes hablar? Sí, profesor, dígame. ¿Qué sabes de los inicios de la escritura? Pues estaba leyendo la lectura que nos recomendó, que nos dijo de la página de 150 en adelante. Empecé a leerla, pero para serle sincera no la leí, pero vi que ahí hablaban de los inicios de la lectura que empezó, pues no se me pegó casi nada, pero mm, no, en los textos sumerios, algo así. Leí muy poquito, casi nada más así, pero como estaba con mis demás actividades, ya no seguí con la lectura. Ok, bueno, Sí, le soy sí, sincera, profesor. vale, gracias, Isabel. Es importante, Sí, por nada, profesor. pues, saber de esto, ¿no? Porque también a lo mejor nos lleva un poco a la historia de la humanidad y, digamos, como hasta como capital cultural, ¿no? Eh, Les puse ese libro, que ese libro ya está, en la actualidad es inconseguible, conseguirlo en físico, el de La historia empieza en Sumer, ténganlo en cuenta, todo inicia con los sumerios, ¿sí? Ni con los griegos, ni con los egipcios, ni con los chinos, ni con los japoneses, etcétera, todo inicia en Sumer. Por eso el libro se llama La historia empieza en Sumer, empieza con los sumerios, que son los babilónicos. Recuerden que la Mesopotamia, o esa zona que actualmente es Irak, está entre los dos ríos famosos, entre el río Éufrates y el río Tigris, que forman la famosa, media luna, ¿no? Es una tierra muy fértil. Y en la actualidad, como lo acabo de mencionar, es el actual Irak, ¿no? Todavía hay mucho, digamos que eh, se empezó a hablar de los sumerios, a pesar de que fue una cultura, porque no duró 10 siglos, duró casi 17 siglos, esa cultura, ¿sí? Se empezó a hablar de ella, pues digamos que hasta el siglo XIX, ¿no? Se supo de los sumerios y en la actualidad todavía hay mucho por descubrir de esa cultura, porque todavía hay muchas cosas que están ahí enterradas, ¿no? Y es un país, Irak, que pues, ha sido saqueado en los años 2000 en la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos se aprovechó y se robó muchísimo, muchísimo arte, muchísimo cultura sumeria, etcétera. Pero bueno, me gustaría iniciar pues mencionando que la lengua y la escritura, ténganlo claro, son los símbolos externos de una nación, ¿no? Digamos que es en la manera de expresarnos, ¿sí? O es la manera en que expresamos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra manera de ver el mundo y la cultura. Y a través del lenguaje, los seres humanos pues nos nombramos a sí mismos y a su entorno, ¿no? Y de esa forma, pues se van a diferenciar o nos diferenciamos de otros o nos podemos identificar con otros también, ¿no?
y hay que darle gracias a las palabras, pues gracias a ellas los humanos podemos hacer representaciones de la realidad, pero también somos capaces de conocer la realidad a través del lenguaje. Pensamos con palabras, ¿sí? Todo, a pesar de que las palabras son abstracciones o las letras son abstracciones, porque nadie nunca ha visto a la A caminando por la calle, ni tampoco a la O, ni a ningún número, son abstracciones, y pues no hay nada más abstracto, ¿no? Y virtual que el lenguaje, que las letras, etcétera. Hay un libro muy famoso que se llama Historia de la Escritura, que también es un libro de los años 70, y ahí el autor, que se llama Ignacio J. Helf, admite, les voy a subir un fragmento de ese libro, que también es un libro que en la actualidad es inconseguible, donde habla de la historia de los alfabetos, que eso me parece a mí muy interesante. Pero ahí admite este autor que la primera escritura pictográfica de la humanidad es una invención sumeria, ¿no? Y Samuel Noah Kramer lo retoma, ¿no? Nos dice Ignaz Helf, repito, que es una invención sumeria que fue, digamos, inventada y que la escritura sin duda es uno de los grandes inventos del hombre de todos los tiempos. Y esto pasó, digamos que es aproximadamente, pues más o menos en el año 3100, antes de Cristo. O sea que ya tenemos más de 5000 años de escritura, más de 5000 años de literatura. Imagínense lo fabuloso de esto, ¿no? 5000 años de escritura, 5000 años de literatura. Eh, Quizá ya lo vieron en algún curso de historias. Al principio, la primera escritura, digamos, consistía en dibujar los signos correspondientes a los objetos sobre un sello que era un sello plano que se imprimía sobre una tablilla de barro. Después se cambiaron los sellos planos y los hicieron cilíndricos y luego, digamos que los trocaron por signos escritos, pero al principio la escritura era usada y así por esta razón nace la escritura. Al principio era usada para llevar la contabilidad. Por eso nació la escritura, para llevar la contabilidad de las pertenencias, pues que tenían en esos momentos, ¿no? Poco a poco, digamos que se llegó a un acuerdo de estos signos y el paso siguiente fue representar pues las ideas abstractas mediante los famosos ideogramas para lograr mayor velocidad, digamos, los escribas pues se habituaron a escribir los signos clavando la parte afilada de una vara fina de arcilla blanda y dejaban una marca triangular, ¿no? Una marca triangular estrecha que si revisan alguna de las tablas sumerias parece una especie de cuña y por eso justamente ahora llamamos a esa escritura la escritura cuneiforme, que es el primer sistema de escritura que se inventó y es una invención sumeria, ¿no? Y el establecimiento de un sistema de escritura, pues necesitaba que las formas y los principios de las mismas, pues fuesen, digamos, una especie de convención y es necesario más adelante crear normas para que todos utilizaran los mismos signos y esto también es muy importante porque desde esa época digamos que los escribas se reunieron para hacer una especie de cónclave y reunir todos los signos para representar las mismas cosas, ¿no? Así que poco a poco, digamos que tuvieron que establecer correspondencias entre los signos, entre las palabras y los sentidos, hasta llegar a encontrar, pues, signos ya con valores silábicos muy definidos, y el silabario sumerio y los sistemas derivados de él se componen, pues, digamos, de rara vez de disílabos de la misma estructura,
y quizá por eso algunos investigadores modernos, al leer una lengua semítica, una lengua sumeria, en la escritura cuneiforme, sospechan que los orígenes pues eran de otra lengua mucho más antigua que digamos que es el sumerio. Digamos que el sumerio es el primer lenguaje escrito, creado. Ya después viene incluso el babilónico, ¿no? Que es unos siglos después, a los sumerios, que también los babilónicos, digamos que es una subcultura de los sumerios, ¿no? Bien, repito, sí me gustaría que leyeran, sería fabuloso que leyeran ese libro, La historia empieza en Sumer, porque aparte de que es un libro, una lectura muy ligera, ¿no? No se hace pesado leerla porque es, bueno, a mí en lo personal, se me hace fascinante, todo eso, todo lo que nos cuentan, las primeras escuelas, cómo fueron, reyes a lo mejor, sumerios, cuando se fue conformando las sociedades, ¿no? Cuando ya, pues, pasamos a ser, pues, Homo sapiens sapiens, ¿no? Ya no éramos, ningún otro homínido, ¿no? Sino ya éramos sapiens sapiens y empezamos a crecer, culturalmente y a formar todo lo que iba a conformar, pues, nuestra cultura, ¿no? Bien, siglos después de esto, hay una mujer, ¿sí? Muy interesante, que se llama Engeduana, y esta mujer, pues es muy importante en la historia de la humanidad porque es la mujer que crea el concepto de autor, ¿sí? Y esta mujer más o menos vivió como 1000 años quizá después de que se haya creado la escritura cuneiforme. Engeduana era hija de un rey sumerio, de un rey acadio, que era el rey Sargón primero. Era una princesa mesopotámica, digamos que pues, era hija de un rey, la hacía princesa, y ella, como les decía, pues fue el primer autor literario en la historia de la humanidad. Por eso les digo que ella creó el concepto de autor, porque se le ocurrió, digamos, ponerle nombre a lo que escribía. Y su, su libro, ¿no? Escrito en tablillas, se llama La exaltación de Inanna, que la Inanna es la diosa sumeria, que digamos que es lo que equivale a los griegos a Afrodita, ¿no? La diosa de la luna, la diosa del amor, de la fertilidad. Si pueden, busquen una representación de Inanna y la van a ver, ahí es una mujer con alas, con patas de pato, etcétera. Y Engeduana, pues digamos que dedicó sus primeros poemas o sus canciones a esta diosa, ¿no? Y son los primeros textos firmados que se conocen. Por eso siempre o en cada taller les digo, encomiéndese Engeduana, ¿no? Como la primera autora, ¿no? De la humanidad y bueno, de la historia de la literatura. Y Engeduana además poseía pues un gran poder como suma sacerdotisa del dios Nanar, que para los sumerios es el dios de la luna, el dios Nanar. Y por si fuera poco, esta mujer también hizo las primeras anotaciones astronómicas y musicales de la historia. Vean nada más todo lo que hizo. Y de su obra escrita, pues que estaba escrita en tablillas en sistema cuneiforme, se hicieron numerosas copias. O sea, en las excavaciones que se han hecho en esa zona, se han encontrado bibliotecas. La más famosa es la biblioteca de Usurbanipal, que se encontró en el siglo XIX. Y en esa biblioteca se encontraron muchas, muchas tablillas, miles de tablillas que muchas no se han podido traducir, pero
se encontraron versiones de estos poemas de la exaltación de Inanna escritos por Enheduanna. Digamos que eran las, pues si quieren ver las ediciones posteriores, porque incluso posterior a la muerte de Enheduanna se seguían escribiendo en términos modernos, editando, ¿no? Por eso en la biblioteca de Usurbanipal, que siglos después de Enheduanna, se encontraron digamos, sus libros de ella, ¿no? Se hicieron numerosas copias y, como digo, algunas de ellas hasta después de su muerte, ¿no? Lo que demuestra la enorme importancia e influencia de esta mujer que está presente, digamos, en el origen de la literatura, en el origen de la astronomía y en el origen, pues, de la música también, ¿no? Que esto a mí me parece muy, muy interesante. Lean, ahorita, por razones de tiempo no nos da para que leamos algunos de los poemas de Enheduanna, pero están traducidos, los encuentran en internet, pongan Exaltación de Inanna, con doble N, Inanna, y léanlos y vean lo fabuloso de los poemas que escribió Enheduanna a, a esta diosa, ¿sí? A la diosa Inanna de los sumerios, ¿no? Bueno, ya sabemos un poco cómo nace la escritura, ya hablamos del primer autor literario que es Enheduanna y eh, ahorita me interesa hablar de la primera obra literaria que se conoce que no está firmada, o sea, esta obra, digamos que es antes de Enheduanna, que es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? La epopeya de Gilgamesh es el texto literario más antiguo, pues que se conoce, y repito, es anterior por lo menos, que serán unos 1000 años, anterior a Enheduanna, ¿no? Fíjense, en el libro de Samuel, de la historia empieza en Sumer, ahí hasta nos habla del primer plagio que se conoce, que es la historia del diluvio, ¿no? Que el primer diluvio que se conoce es una invención sumeria, ¿sí? Que duró 7 días con sus noches, y ya después los hebreos lo tomaron pues para libro, para su libro sagrado, y ya digamos que lo modificaron un poco y lo único que hicieron es aumentarle más días, ¿no? Porque son 40 días y el primer diluvio sumerio son 7 días. Lean esa parte porque ahí está, digamos, el primer plagio que se conoce, ¿no? Y ya después fue un plagiadero de todo, ¿no? Los egipcios plagiaron muchas cosas en el libro de los muertos, que es una obra literaria muy importante. Se plagiaron muchas cosas de los sumerios, después vinieron los hebreos y los hebreos también plagiaron del libro de los muertos y también del texto sumerios, y los griegos pues no se diga, ¿no? Y los romanos pues sabemos que querían ser griegos y pensaban como griegos y hacían sus palacios y sus casas al estilo griego, ¿no? Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, ¿cómo ven todo esto? Blanca, ¿querías decir algo, Blanca? ¿Qué te parece todo esto? Sí, buenas tardes, maestro. Yo sí leí los dos textos que nos recomendó, el de ay, me cuesta trabajo pronunciar, el Gilgamesh. de Gilgamesh, y y bueno, ¿de cuál quiere que platiquemos? ¿De Gilgamesh? Sí, de Gilgamesh. Bueno, lo que yo entendí es toda una comparación de todo lo que es la hipertextualidad, es decir, el conocimiento ha evolucionado a lo largo de la historia y pues finalmente es como hay una recopilación de la información o de los hechos y acontecimientos. Esto es como una parte de la necesidad de la cultura del hombre, pues se ve en la necesidad de contar con un lenguaje como vía de comunicación, posteriormente la escritura, y se habla
desde una perspectiva antropológica y arqueológica, dónde nacen las primeras civilizaciones. Y con grandes eruditos, como son los arqueólogos, se dice que las investigaciones de este último siglo y finales del XIX, con todas sus investigaciones se logra descubrir todas estas tablillas de las que usted menciona, que finalmente eran el medio de transmisión del conocimiento a través de placas de arcilla, digamos, impregnadas en todos estos, esta iconografía pictográfica a través de signos y símbolos, ¿no? Entonces es como surge así un lenguaje muy propio, y su idioma, que es el sumerio. Entonces se habla de que la ciudad inicial, donde surgen las primeras civilizaciones con su cultura, es justo en Bagdad, donde usted mencionó, al norte de las montañas de Irak. Entonces, al paso del tiempo, al igual que lo que sucedió con otras culturas, más bien otras civilizaciones, por ejemplo la China, se habla de dinastías, que no es más que los diferentes eventos y etapas que ha tenido el hombre, ¿no? Entonces, cada una de ellas ha impregnado su propia cultura, su lenguaje, su escritura y sus formas de vida, pero lo que hay que resaltar de la lectura es que es por un lado, todo el esfuerzo de los investigadores, cómo es que se ha logrado descubrir el origen de las primeras civilizaciones, que fue Sumer, y de ahí pues la connotación de los sumerios. Más adelante surgen los hititas, creo, más adelante los babilónicos, para no extendernos, y pues finalmente los antecedentes de la historia de esa civilización son los sumerios. Y como yo le decía, y repitiendo, lo que hay que resaltar es que esta cultura, como inicialmente una civilización, es que era un grupo de personas súper bien organizados. A mí lo que me gustó fue la parte, cómo nace el concepto de Estado-nación y obviamente de territorio, ¿no? Porque finalmente se desarrollan en un espacio y tiempo determinados, ¿de acuerdo? ¿Y cómo evolucionó? Y cómo van evolucionando a lo largo de ¿Y la cómo lo historia. tenemos en la actualidad? Exactamente, que no son más que nuestros antecedentes finalmente, y posteriormente toda esa cultura, hay una difusión muy importante en todo el territorio de Medio Oriente, que va desde el occidente, en la parte de Egipto, toda la parte del río Nilo, y la parte occidental, ¿cómo se llama? Con los ríos Eufrates y Tigris. Y no es más que en el delta del Mar Rojo. Entonces, obviamente, las civilizaciones se sabe, aunque no nos lo dice en muchos textos, pues el hombre tiene que desarrollarse a lo largo de las rivieras de los ríos como parte de la supervivencia del recurso agua, ¿no? Por eso es que ahí se manifiestan esas primeras civilizaciones y brotes de los sumerios. Y que, bueno, piensen en Egipto. Egipto en la actualidad es un país, pues ya muy gastado, ¿no? Un país donde, pues que sí está en una terrible crisis social y en todos los sentidos, porque ni siquiera se habla egipto. O sea, la lengua egipcia ya nada más está en los libros, O con ¿no? sus pirámides que hablan los mismos autores, ¿no, maestro? Con las pirámides y con los textos de hace 2500 años antes de Cristo, ¿no? Que el libro de los muertos más o menos es de esa época, porque en la actualidad pues sobreviven gracias a su pues a su cultura del pasado. De hecho, maestro, la cultura egipcia, que es otra manifestación finalmente, pero es más reciente que los sumerios y los babilónicos. Por lo de menos hecho, la 1000 años agricultura son de diferencia entre los sumerios y porque los egipcios más o menos es de 2500 antes de Cristo. Es que lo que yo he leído, maestro, en el caso de la cultura egipcia, que donde se desarrollan las primeras manifestaciones de la agricultura,
oscilan alrededor de los 7000 años antes de Cristo, ¿no? Y hay antecedentes de la cultura sumeria mucho antes, y habla de los casi también 6000, ¿no? Antes de Jesucristo, o la era de Jesucristo, y ya llegando a los 1700 es donde culmina la cultura sumeria, pero a posteriori a los babilónicos, ¿no? Y es de ahí que Y finalmente ya lo que yo van resumo, paralelas a las otras civilizaciones, la sí. hebrea, ¿no? Exacto, maestro, porque eran grupos nómadas finalmente en todo ese territorio. Ahora hay fronteras, antes era Mesopotamia, ¿no? La antigua Mesopotamia. Lo mismo que pasaba aquí con los aztecas, era Aridoamérica y no se hablaba de estados, ¿no? Entonces yo creo que el documento nos deja entrever varios aspectos, como lo dice su propio autor, en donde por uno nos deja ver el nacimiento de los estados-nación, por otro lado nos deja ver toda la obra literaria, la organización de las civilizaciones en sus diferentes épocas, por otro lado nos habla de sus manifestaciones y obras literarias, esto como fue la epopeya de Gilgamesh, y hace un Gilgamesh. comparativo de finalmente las escrituras y las obras, pues yo ya le llamaría sus obras literarias, porque eran todas unas obras Sí, del porque conocimiento. ya, a pesar de que se tomaba como personajes a los reyes, Gilgamesh fue un rey sumerio, Exacto. ya eran cosas imaginativas, ya eran invenciones de la imaginación. O sea, si ustedes leen los primeros versos de Gilgamesh, que me gustaría, si pueden más adelante, que esto sí la consiguen, la versión de la epopeya de Gilgamesh, porque está traducida al español de México. ¿Sí? Y es la traducción que hizo el doctor Jorge Silva Castillo, que fue un especialista en la cultura sumeria mexicano, investigador del Colegio de México, del Colmex. Y él hizo la traducción de la epopeya de Gilgamesh en nuestra lengua, que nosotros hablamos el español de México, ¿no? No hablamos el español de España, ni el español de Cuba, ni el español de Venezuela, etcétera. Hablamos el español mexicano y está traducida a nuestro español, y aparte tiene anotaciones muy interesantes, anotaciones explicativas, ¿no? Hay, por ejemplo, palabras, pues ya digamos, arcaicas de esa época, que pues ahorita en la actualidad las leemos sin ni en cuenta qué son, qué significan, pero ahí viene la anotación del doctor Jorge Silva Castillo, que nos da la nota explicatoria de todo eso. Y aparte es un libro, digamos, económico, no les cuesta más de 120 pesos, es un libro anaranjado y lo encuentran en Amazon incluso, y es la edición que les recomiendo de la epopeya de Gilgamesh, porque van a encontrar muchísimas, ¿no? O sea, Opciones. sí, muchísimas versiones, del español de España, muchas y unas muy baratas, pero se pierde esto, ¿no? Desgraciadamente, no poseemos el texto completo de la epopeya de Gilgamesh. Actualmente solamente se conservan 12 tablillas, pero digamos que ahí está la síntesis de todo, ¿no? Y es un libro que está escrito en verso. Recuerden que todo inicia con los versos, aproximadamente son más de 3500 versos, ¿no? Que la componen. Eh, y solamente si revisan, por ejemplo, el libro del doctor Jorge Silva Castillo, eh, pues quizá hay un poco más de 1500, ¿no? O sea, ni siquiera está completa. Pero, pues digamos que me gustaría hablar un poco de la epopeya de Gilgamesh, porque se inicia, y les voy a compartir pantalla. A ver, de la primera parte, a ver si ven. ¿Dónde está? Acá está. A ver si la ven. Bueno, digamos que aquí está Gilgamesh. Si algún día van al Museo del Louvre, sí se ve, ¿verdad?
van a encontrar Sí, esta figura de Gilgamesh, ¿no? Sí se ve. Del, sí se ve. del palacio de Sargón II. O sea, fíjense, Sargón primero fue el padre de Enheduanna o Eneduanna, como quieran llamarle, y aquí aparece Sargón II, ¿no? Y bueno, Gilgamesh, el primer héroe de la historia. O sea, incluso Homero, cuando crea sus personajes como Aquiles, como Ulises, toma referencias de Gilgamesh, ¿no? Para ponerle semejanzas, ¿no? Y cualidades de las que tenía Gilgamesh, ¿no? Tiene otro nombre que es conocido como Istubar, ¿sí? Fue soberano de la ciudad sumeria de Uruk, actual Huarca en Irak, hijo de Lujumbalba, un semidivino, y de la diosa Nisun, ¿no? Gilgamesh ha alcanzado la fama sobre todo como protagonista del poema de Gilgamesh, ¿no? Considerada la obra literaria más antigua del mundo antiguo, y en ella se relatan sus hazañas, bueno, hablábamos la semana pasada, la Ilíada es el libro de Aquiles, se trata de la cólera de Aquiles, del enojo, de Aquiles. Gilgamesh, el poema trata de la cólera de Gilgamesh, y aparte es un libro pues muy importante porque en este libro incluso nos deja ver la primera vez que un hombre es consciente de la muerte. O sea, ¿qué era la muerte en esa primera época, ¿no? Y Gilgamesh cuando empieza, cuando igual matan a su amigo, que primero fue su enemigo, pero después se hizo su amigo, que incluso se habla de la primera relación homosexual entre Gilgamesh y su amigo Enkidu. Ahí está la primera relación homosexual, digamos, de la historia entre ellos dos. Con Aquiles tenemos la relación entre Patroclo, para que vean, bueno, ya esta Blanca hablaba de la hipertextualidad, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Les decía que pues la epopeya, ahora que espero que la lean ya con tiempo, aquí están los primeros versos, ¿no? De la epopeya de Gilgamesh, véanlos. La epopeya, digamos que se inicia pues una breve introducción que hace un elogio a Gilgamesh. Vean cómo lo pone, ¿no? Como un toro salvaje. También los primeros versos hablan de Uruk, ¿no? Pero pues nos enteramos en los primeros versos de que Gilgamesh, rey de la ciudad de Uruk, pues es un personaje inquieto, es un personaje malvado, y ahí lo dice, un personaje quisquilloso, un rey cruel, pues que no va a tolerar a ningún rival y oprime a todos sus súbditos, ¿no? Incluso esto lo explica Samuel Noah Kramer también, ¿no? Y además, ¿no? Tiene un apetito sexual verdaderamente, pues Fogoso. sí, ¿no? Muy, 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 pues muy al extremo, ¿no? Y para satisfacerlo, digamos, precisamente es por lo que se muestra más tiránico, ¿no? Y los habitantes de Urut, pues acaban por quejarse a los dioses, y estos últimos, digamos, se dan cuenta de que Gilgamesh se está portando como un verdadero tirano y gobernando muy mal a sus súbditos, porque todavía no ha encontrado quién, pues lo dome o quién le mande en este mundo, ¿no? Y en consecuencia, pues digamos que los dioses van a enviar a la tierra a la gran diosa madre Aruru, para los sumerios, para que ponga fin a esa situación tiránica de Gilgamesh, ¿no? Y esta diosa, según lo que nos cuenta la epopeya, Aruru va a modelar con arcilla, todo la arcilla, el cuerpo de Enkidu o Enkildu, ¿sí? Que es una especie de, pues, un hombre bruto, un hombre cubierto incluso de vello, casi, casi como chango, como lo describen, y provisto de una larga cabellera, ¿no? Va a ser un ser, pues lo ponen incluso como un neandertal, ¿no?
Y este ser primitivo, pues va a ignorar todo lo que sea de la civilización. O sea, Enkidu no es un hombre civilizado, va a vivir incluso desnudo, ya con los sumerios ya se hablaba del pudor, ¿no? Ya no andábamos en cueros en esa época, ¿sí? Pero Enkidu no sabe, no está civilizado, es un hombre pues salvaje, vive desnudo en medio de las fieras que lo rondan por la llanura, es una tierra pues donde hay grandes fieras, ¿no? Digamos que tiene más de animal que de hombre, ¿no? Y sin embargo, es el que está destinado a domar el carácter arrogante de Gilgamesh y además a disciplinar, pues un poco su ego, su espíritu, ¿no? Digamos que es preciso ante todo que Enkidu se humanice y se va a ir humanizando a lo largo del poema de Gilgamesh. Nos deja ver el autor cómo se va humanizando. Uno cuando lee un libro, y desde esta época o desde estos textos se nos enseña esto, debe de ir siguiendo las transformaciones de los personajes. O sea, si ustedes no son conscientes, o sea, yo cuando agarro una novela y ubico ya quién es el personaje principal, ¿sí? Debo pues si quieren hasta lo pueden ir anotando, ir siguiendo la transformación que va teniendo a lo largo del texto, ¿no? A lo mejor empieza como un ser malvado, ¿sí? Pero se va a ir transformando por situaciones o experiencias que le van a pasar a una buena persona, ¿no? Quizá. Bien, continúo. Una cortesana de Uruk, si bien recuerdo, se encarga, digamos que de la educación de Enkidu, ¿sí? Y va también, obvio, pues a despertar el instinto sexual de Enkidu, y incluso hasta lo va a satisfacer, ¿no? Digamos que es la primera que tiene relaciones con él, lo que nos cuenta la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Y pues entonces su carácter se va a transformar, Enkidu va a perder pues su aspecto de bruto, digamos, y se va a desarrollar también su espíritu, se va a volver un poco inteligente, y las fieras y los animales salvajes ya no lo van a reconocer por uno de los suyos, ¿sí? Y la cortesana incluso le va a ir enseñando a comer, a beber, a vestirse, pues ya digamos, a comportarse como una persona civilizada. Se llama Ya, Ishtar. sí, la diosa Ishtar, tiene razón. Bueno, no sé si conozcan a el grupo de música Destripando la Historia. ¿No lo conocen? Bueno, escuchen, Sí, yo sí. busquen en Es YouTube muy bueno, de hecho. la canción dedicada a Gilgamesh y ahí les está cantando esto que yo les estoy contando ahorita. Y la canción dedicada a Gilgamesh es muy, muy interesante y bueno, ahí se menciona la diosa Ishtar, ¿no? También la de Hércules me gusta mucho, búsquenla, y si lo encuentran en YouTube o si tienen Spotify, pues en el Spotify lo pueden escuchar el grupo Destripando la Historia y ya ahí, digamos que más agradable a lo que yo estoy comentando ahorita, van a escuchar la historia de Gilgamesh, ¿no? Bueno, digamos ya cuando Gilgamesh Perdón, ¿cómo se llama el grupo? Destripando la Historia. Gracias. Ya cuando Enkidu se ha convertido, digamos, en lo que diríamos nosotros, en un hombre hecho y derecho, pues ya puede ir a enfrentarse y ponerse al frente de Gilgamesh para frenarle su arrogancia, porque era el único hombre que ya estaba al nivel de Gilgamesh, ¿no? Y de esos apetitos, digamos, tiránicos que tenía Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh pues ya ha sido advertido en el sueño, porque se habla de un sueño, y fíjense, hay algo en la literatura y tomen de esto lo que se llama los tópicos literarios. Y lo estoy mencionando de ahorita porque es la última parte que quisiera abordar hoy
hablar sobre los tópicos literarios, sobre los temas de los cuales se escribe, digamos, que se escribe recurrente, ¿no? Y uno de esos tópicos literarios es los sueños, ¿no? O sea, ya ahí en el poema de Gilgamesh se menciona un sueño que va a tener Gilgamesh, donde se le anuncia, digamos, el advenimiento de Enkidu, ¿no? A Gilgamesh. Ya más adelante, digamos que impaciente para probarle que nadie tiene la talla suficiente para poderlo considerar su rival, Gilgamesh, digamos, va incluso a organizar una orgía nocturna y va a invitar a Enkidu a tomar parte de ella, ¿no? Pero escandalizado, digamos, y vean, ya se habla incluso de la moral, ¿no? En este primer texto escandalizado por el libertinaje de Gilgamesh, quiere impedirle la entrada en la casa donde va a ser esa fiesta, donde va a tener este lugar la fiesta, ¿no? Y este va a ser el pretexto que Gilgamesh va a esperar, ¿sí? Y los dos, digamos, titanes o los dos tiranos, digamos que el ciudadano astuto y el hombre inocente de la llanura, pues digamos que van a llegar a las manos, ¿no? O se van a dar por primera vez la mano, ¿no? Ya después Enkidu parece que al principio pues lleva las de ganar, pero bruscamente sin que sepamos por qué, porque son versos que se han perdido, la ira de Gilgamesh se va a desvanecer y a pesar de que acaban de batirse encarnizadamente los dos adversarios, pues se abrazan y hacen las paces, y este combate, digamos que es el punto de partida de una larga, inalterable amistad que va a llegar a ser legendaria hasta la actualidad y supuestamente a ser más que amigos, ¿no? O los nuevos amigos desde ahora, pues se a convertir en amigos inseparables y llevarán a cabo juntos toda suerte de hazaña, y es cuando empiezan los viajes, que también los viajes son tópicos en la literatura. O sea, hacen muchas cosas, ¿no? Al igual que Hércules, matan monstruos, salvan pueblos, etcétera, hasta que un día se enfrentan, ¿no? En el bosque de los cedros, lo mencionan ahí, se enfrentan a un monstruo que va a ser el que va a matar a Enkidu, ¿sí? ¿Cómo se llama el monstruo? Juguagua, algo así, ¿no? Guagua. Sí, Juguagua, y era un monstruo del bosque de los cedros, ¿no? Y después de eso, la aventura, pues digamos que de los dos se acaba, ¿no? Gilgamesh, pues regresa abatido a Uruk por la muerte, de su gran amigo, ¿no? Sí, y la diosa del amor y de la lujuria Ishtar, pues se va a enamorar después de Gilgamesh, que eso también se habla en la canción, ¿no? Sí, y más adelante, ya con el objeto de seducirlo, pues hace reflejar a sus ojos, digamos, una especie de señuelo de unos favores, pues poco comunes o poco habituales o extraordinarios, sí, pero esa diosa ya ha tenido numerosos amantes, ¿no? O sea, digamos que ya es ella incluso por naturaleza infiel, ¿no? Y vean también cómo esto nos deja ver y en qué momento las culturas, bueno, sí sabemos en qué momento dejamos pues, de disfrutar la vida intensamente y empezamos a hablar ya incluso de que todo esto es pecado, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuando en la antigüedad, pues con todo esto la pasaban muy bien y vivían todo al extremo y una vida intensamente, ¿no? Sí. Bueno, ya viene lo interesante, cuando pasan muchas cosas entre Ishtar y Gilgamesh, me voy a saltar algunas partes y aparece este personaje, ¿no? En la historia de Gilgamesh, que es Utnapishtim, que
Unapistín es el Noé mesopotamio que obtuvo la inmortalidad como recompensa por haber, bueno, ahí está, ay Dios mío, vean qué falta de ortografía, ¿sí? Por haber, ay, bueno, perdonen la falta de ortografía. Le estaba dictando Es Uta. Utnapishtim, ¿no? Este, Se escribe así, maestro. Pistín, Utanapishtim. sí. UTA. Por Ujú, haber perdón. salvado a la humanidad de la catástrofe del diluvio universal. O sea, este texto del diluvio universal donde aparece Utnapishtim es anterior a la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Es, pues por lo menos unos siglos antes, y el autor de la epopeya de Gilgamesh lo toma y lo mete a su historia, ¿no? Que esto también es bastante interesante. Y él es el sabio al que recurre el héroe mitológico Gilgamesh para poder encontrar la inmortalidad en el poema de Gilgamesh, ¿no? Bueno, aquí les puse unos versos cuando llega Gilgamesh, este fragmento está sacado o tomado del libro del doctor este, Jorge Silva Castillo, ¿no? Si lo ven. Bueno, aquí está lo que les decía, de que la historia de Utnapishtim aparece en otras obras de la literatura babilónica, pero el autor del poema de Gilgamesh la usa como una historia dentro de su historia cuando Gilgamesh le pregunta cómo se volvió inmortal, ¿no? Es el primero que viaja al lugar de los muertos, ¿no? Gilgamesh, sabemos que en los griegos, ¿quién es el que viaja al lugar de los muertos? ¿Alguien se acuerda? Pues buenas tardes, uno de ellos es Orfeo y Ujú. aparte, Hércules, ¿no? Hércules, también viaja y sí, en efecto, también Orfeo, ¿no? Pero vean cómo ese tópico está tomado de un texto anterior, También ¿no? Para que Odiseo, vean, ¿no? Odiseo también en la Ilíada, en la Odisea, también tiene un viaje, ¿no? No, sí, en el viaje de regreso, sí, Sí, que recuerden que, lo manda Circe. sí, que Odiseo son 10 años los que tarda en llegar a Ítaca, ¿no? Y cuando encuentra a Circe es cuando lo manda, ¿sí? Bien, y en Hércules, pues está en una de las 12 tareas, digamos que es una de las 12 tareas de Hércules, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo ven todo esto? ¿Qué sabían? Bueno, Blanca ya tiene mucho conocimiento de esto. Muchas gracias, Blanca, por tus aportaciones. Gracias, maestro. ¿Y Bueno, alguien más que quiera hablar, Isabel? sí, yo la verdad desconocía todo esto y admiro a la compañera Blanca, sabe mucho, es muy interesante, quisiera tener un poquito de lo que sabe ella. Y pues muy interesante la plática de las enseñanzas de ustedes dos. Gracias. A ti, Isabel. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Yo admito que no conocía Buenas mucho de tardes. la mitología sumeria, pero a partir del libro que nos recomendó ya me interesó un poco más y así ya busqué y todo, y sí, la verdad es muy interesante. Sí, si pueden, descárguenlo. Bueno, seguro ya lo descargaron y váyanlo imprimiendo y ténganlo ahí porque es un libro, repito, que en físico está imposible conseguirlo. O a lo mejor si le consiguen en Mercado Libre, pero una edición ya vieja y en 1,000 pesos, en 700 pesos, etcétera. ¿No? Es uno de los libros incluso que a mí en mi biblioteca me falta, ¿no? Y que ya no voy a poder tener porque no se ha vuelto a editar. Y es un libro que solo se consulta, pues en las bibliotecas y no en todas.
¿no? O sea, van a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y ahí seguramente va a estar, ¿no? Pero en la biblioteca central no está. Entonces, ni siquiera es un libro que esté en todas las bibliotecas, ¿no? Bien, Susana. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Compañeros, buenas tardes. Es, bueno, mi primera participación aquí en vivo. Y bueno, ya tenía mucho tiempo que no leía, me interesó mucho la lectura, por eso me inscribí al taller. Y sí se me hizo una lectura un poco difícil para entender todo. Yo de verdad admiro a la compañera, sabe demasiado, y la verdad me está motivando para aprender. Todo lo que dijo usted lo comprendí, creo que más que con la lectura. Se me hizo más desmenuzadito. La lectura se me hizo un poco complicada, pero ahí voy, echándole Ok. ganas. Gracias, Susana. Y Sofía. Yo quería agregar a lo de que habíamos hablado de Destripando la Historia. Hay un escritor, bueno, un compositor muy bueno que se llama Jorge Herranz, que está haciendo un como tipo musical de la Odisea y se llama Epic the Musical. Por si lo quieren escuchar, está muy bueno. La última saga que sacó fue la de El Inframundo y no sé, siento que le entendí más de sus canciones, sobre todo el viaje que hace Odiseo para intentar regresar a Ítaca, y son muy buenas las canciones, se las recomiendo. Gracias. Si puedes escribirlo en Diana en los mensajes, por si alguien no le entendió al inglés, lo Ah, pues si quieren les agradeceremos. dejo un link de O YouTube. la liga. Y yo, aprovechando que hablan de música, hay en YouTube unos videos donde está interpretado, la epopeya de Gilgamesh en la lengua, ¿no? Que me parecen videos bellísimos, o música, pues bastante agradable al oído, porque aparte está cantada, ¿no? Búsquenlo en YouTube, la epopeya de Gilgamesh cantada, sí, pónganle y les va a aparecer luego el concierto, que se hizo de la epopeya de Gilgamesh. Y bien, y Eunice, ¿tú qué quieres decir? Sí, ya que la compañera recomendó un canal, me recordé también de el canal de YouTube que habla un poco sobre historia, mitología, etcétera, que se llama Curiosamente, también es muy bueno y uno aprende bastantes cosas relacionadas al tema ahí. Gracias, Eunice. Y ya por último, sigan a la historiadora española, que es una historiadora, actualmente tiene un poco más de 45 años, que es Eva Tobalina. ¿Sí? Ella es una de las más grandes Buenísima, en buenísima. la historia antigua, Eva Tobalina. Ujú. Entonces, búsquenla, vean sus videos, lean sus artículos, este, porque es un especialista en civilizaciones antiguas, ¿no? Y tiene muchas conferencias en YouTube, accesibles, digamos, a todos para aprender de historia antigua, ¿no? ¿Sale? Es excelente, maestro. Tiene Sí, buenos materiales, Eva. sí, yo ya tiene años que La la sigo. sigo, Ujú. y sí, yo le he aprendido muchísimo a Eva Tobalina, ¿no? Bien, bueno, sería un taller, digamos, aparte, hablar de las civilizaciones antiguas, porque después de los sumerios, que su obra literaria principal, pues son los poemas de Enheduanna, es la epopeya de Gilgamesh, después vienen los egipcios, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, nada Sí, más se trabó la está imagen. bien. Sí, Bueno, Sí, pues toda la imagen está trabada. ok. Este, es los sumerios, después los egipcios, luego vienen los hebreos y bueno, hubo culturas, digamos que no tan desarrolladas como esta, por ejemplo, los celtas, ¿no? Etcétera, pero vienen los griegos, ¿sí? Y
después vienen los romanos, ¿no? Y hablar de todas ellas y su literatura, pues repito, sería un taller aparte y mucho más extenso. Ahorita digamos que pues estamos haciendo pues, pues nada más algo entre comillas, ¿no? Y reduciendo todo a hablar de las primeras obras literarias, y el primer autor que fue Enheduanna, y dar un salto muy grande de muchos siglos para hablar de los griegos, ¿no? Que, pues los griegos, eh, pues es un caso aparte y Grecia, pues sin duda pues es una influencia en toda la literatura hasta la fecha, ¿no? Grecia, pues es un país de una atmósfera transparente y nunca he ido a Grecia, es una de mis metas en la vida ir a Grecia, pero si vemos películas, siempre nos muestran a Grecia como un país de atmósfera transparente y limpia, ¿no? De un cielo bastante azul, muy intenso, ¿no? Y la blancura del mármol, la blancura de las casas, del Partenón, ¿no? Pues digamos que todo esto contrasta con toda intención por aquel pueblo que no descuidaba ningún detalle que pudiera contribuir a embellecer la vida. Y es una de las cosas que debemos de aprender de los griegos, ¿sí? Ya digamos incluso para atraerlo a nuestra vida, ¿no? No descuidar ningún detalle como ellos que pudiera, repito, contribuir a embellecernos la vida, ¿no? Digamos que en este paisaje, pues no hay nada que disuene, pues las montañas, el mar, los árboles de olivo, las rocas, ¿no? En Grecia, sobre todo en la Grecia antigua, en la actualidad sabemos que no es así, es un país de mucha guerrilla, eh, pero en esa Grecia antigua, pues todo respira equilibrio, estabilidad, etcétera, ¿no? Y en este escenario, pues es propicio el desarrollo del más portentoso de los milagros que ha visto los siglos, que es el famoso, lo que se llama el milagro griego, ¿no? Hay un autor francés que se llama Hipólito Taine, que dice que los griegos tenían cualidades propias del alma del artista, o sea, eran artistas los griegos, ¿no? Y este autor nos habla de la delicadeza en la percepción, ¿no? Que es una de las cualidades, que digamos que es una actitud para advertir las relaciones pues más delicadas, el sentido del matiz, y ya después viene la necesidad de una claridad absoluta, que también en la actualidad es algo que nos falta, digamos que esa cualidad ustedes que ahorita están escuchando esto, adóptenlo a su vida, tengan una necesidad absoluta de tener una claridad de todo, ¿sí? Y pues busquen las preguntas y aclárenselas, ¿no? No tengan, pues sientan ese horror a lo vago, ese horror a lo abstracto y traten de descifrarlo todo, ¿no? Y pues busquen lo que buscaban los griegos, gustos, digamos, hablando un poco metafóricamente, por los contornos precisos y muy definidos, ¿no? Piensen en la Venus de Milo, ¿no? Por ejemplo, cómo esa escultura es perfecta en sus contornos, contornos precisos, muy bien definidos, y así era el alma de los griegos, ¿no? Y el espíritu griego. La Venus de Milo, representa muy bien el alma de los griegos, ¿no? Por eso, pues digamos, explica la universalidad de su arte, porque todas las obras griegas en cualquier terreno de las artes, pues tiene esas características, ¿no? Son entendidas por todos los hombres, de todos los tiempos y de todas las razas, por eso, ¿no? Y
Pues es la literatura, como sabemos, pues la más bella expresión de un pueblo, ¿no? Sin duda está la literatura, y no está mal que lo diga, arriba de la pintura, no sé si de la música, pero de la pintura sí lo creo, ¿sí? Porque en la literatura, pues refulgen el valor y la eficacia de los pueblos, y hablando de la griega, pues ahí está el alma griega, ¿no? Sí, en la épica, en la lírica, en el teatro y en la historia, el modelo helénico, ¿no? Digamos que se impone por su expresión de toda armonía, que es el resultado del maravilloso equilibrio que ellos tenían entre el fondo y la forma, ¿no? Hablar de su religión, sus mitos, sus leyendas, pues originaron toda una temática imperecedera que se ha cultivado siempre durante la Edad Media, durante todas las épocas posteriores a la Edad Media, después el Renacimiento, el neoclasicismo, que fue una época muy importante, en el barroco no tanto. Pero en el romanticismo sí, en el renacimiento sí, en las vanguardias también se ha tomado algo de los griegos, ¿no? Y los griegos, pues crearon los géneros literarios, y en la actualidad los tenemos definidos gracias a ellos, o nos los dejaron bien definidos, y cada uno de ellos, incluso aparte de que los separaron, nos dejaron modelos, ¿no? Cuya vigencia pues en mayor o menor medida continúa, ¿sí? Ahí tenemos incluso, pues bueno, las obras de teatro, ¿no? O hablar de la épica, por ejemplo, Homero, ¿no? Que es Homero, muchas son las hipótesis sobre Homero, según algunos dicen que ni siquiera existió, ¿sí? Pero hay una vieja tradición que habla de Homero, que nació en Esmirna, que es una ciudad que está en Asia Menor, y después hablan de que se fue a Chios, donde pasó algunos años, y esto lo sabemos gracias a Píndaro, que Píndaro es uno de los poetas griegos, y más adelante fundó una escuela en Rápsodos que se llamó Los Homéridas. Se le representa como un poeta ciego, ¿sí? Se sabe que no veía, pero es muy poco lo que se sabe de Homero, ¿no? También Heródoto, en los famosísimos, y si no los conocen también deben de leerlos, los 9 libros de la historia de Heródoto. En Heródoto nos habla de que Homero nació en el año 700 antes de Cristo, ¿no? Sí, pero la historia, pues digamos que, y la leyenda se confunden en torno a su persona, ¿no? Algunos autores, lo repito, hasta niegan su existencia, ¿no? Pero la Ilíada y la Odisea, pues se refieren a una época incluso anterior a la de Homero, ¿no? Este, se sabe que la guerra de Troya pasó en el año 1195, si no me equivoco, ¿sí? eh, antes de Cristo, y Homero es del 700 antes de Cristo, ¿no? Sí, y pues el poeta, sabiendo de historia, ¿no? Homero, con conocimiento de causa, pues habla de tiempos pasados, por lo cual sus héroes pues van a adquirir un valor pues muy intemporal, y se convierten, digamos, en arquetipos, ¿no? Lo que pasa ahora, si ustedes, por ejemplo, hacen una novela de no sé, de cualquier héroe mexicano, de Miguel Hidalgo, ¿no? Que la hay, ¿no? Lean, por ejemplo, la novela que hizo Jorge Ibargüengoitia, Los Pasos de López, que es una novela, dedicada a Miguel Hidalgo, pero ahí nos presenta un Miguel Hidalgo muy diferente a cómo nos muestra, a cómo nos lo han enseñado, digamos, en la historia oficial, ¿no? Sí, en Los Pasos de López, ese Miguel Hidalgo es pues jugador, como ya se habla, ¿no? Mujeriego, apostador, y un montón de cosas. Es una novela muy divertida, la de Jorge Ibargüengoitia, dedicada al personaje de Miguel Hidalgo. Y lo mismo, digamos, que
pues lo hace Homero, ¿no? Sus personajes, como lo digo, son arquetipos, ¿sí? Y pues la lengua en que están escritos ambos poemas, tanto la Ilíada y la Odisea, pues no se habló nunca, ¿no? Digamos que es una mezcla de dialectos en la que predominan la lengua jónica, ¿no? Y el eolio, que actualmente son lenguas muertas que nadie sabe, pero los dioses homéricos pues son hombres divinizados, intervienen en las batallas y ayudan a sus preferidos, agitan las pasiones como a los humanos y como a estos, digamos, es la fuerza del destino la que pone punto final a unos y otros, ¿no? Y aquí con ellos incluso pues nace ese concepto, ¿no? De destino, ¿no? Bien, sí, se escucha bien, porque creo que ya se quedó pasmada mi pantalla. Y les Se quería, escucha, pero no Sí se escucha Sí se bien. escucha. les quiero compartir una presentación, pero ya no me está, digamos que el circulito azul dando vueltas. Bueno, hasta aquí algún comentario, ¿qué les parece todo esto? ¿No se han aburrido? Decía ahí que faltaban 5 minutos para terminar la sesión. A lo mejor es por eso, profesor. Bueno, ¿o a qué les parece? Ay, creo que no me escucho. Todo muy bien, interesante. Interesante, Sí, profesor. bueno, voy a acabar con los griegos y ya nos vamos, ¿sale? Para que vayan a sus sesiones. Ya aguántenme 10 minutos más, ¿sale? Estoy con esto porque como escritores es importante que conozcan todas estas obras, ¿sale? O sea, todo buen escritor son obras que los acompañan, ¿no? Que tienen que leer, ¿no? Hablar de la Ilíada y la Odisea, o sea, cualquier gran escritor, ¿no? Quien ustedes se entrevisten ha leído la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y son obras que los acompañan, ¿no? Sí, la Ilíada, ya lo mencioné, el tema central de la Ilíada es la cólera de Aquiles y las funestas consecuencias, ¿sí? Nos narra la conquista de Ilión, no narra, perdón, la conquista de Ilión, sino un episodio. Y fíjense, en la Ilíada solamente es el último año de la guerra de Troya. La guerra de Troya sabemos que duró 10 años y en la Ilíada solamente se cuenta el último año, ¿no? Sabemos que aparecen en la Ilíada personajes como Agamenón, que rapta a Briseida, que es cautiva de Aquiles y se retira de la lucha porque se enoja con Agamenón, junto al ejército que tenía Aquiles, suplica a Zeus que los griegos sean derrotados. Estaba tan enojado Aquiles que suplica incluso a Zeus que los griegos sean derrotados, ¿no? Hasta que, pues digamos, se dobleguen ante él y le den cierta satisfacción, ¿eh? No se conmueve por nada, ni por las embajadas que le envía Agamenón, ni por las derrotas que ya han sufrido los aqueos. Zeus incluso prohíbe a los dioses auxiliar a los contendientes. Algunos incluso no le hacen caso a Zeus y toman partido, ¿no? Marte y Apolo van a ser los que van a ayudar a los troyanos, Hera y Atenea también están ahí presentes, Patroclo, que es el amigo entrañable de Aquiles, viendo los desastres que sufrían los griegos, los aqueos, va y lo busca, le pide su armadura para ir a la lucha en lugar de él, ¿no? Aquiles le presta la armadura, pero Patroclo va a ser herido de muerte por el príncipe Héctor y después su cadáver va a ser rescatado por Menelao, ¿no? Que Menelao sabemos que era el marido de Helena, ¿no? ¿Sí? Y ya después, ante la desgracia, el Pélida, ¿no? Como también se le menciona ahí, decide incorporarse a la lucha por el coraje que por la cólera, ¿no? De la muerte de su amigo. Con la presencia de Aquiles, pues la batalla se hace más enconada y el número de dioses que toman parte, digamos, aumenta, digamos que lo fortalece.
Sí, y Aquiles pues logra espléndidas victorias hasta que pues va a satisfacer su sed de venganza dando muerte al príncipe Héctor, ¿no? Que va a ser terrible porque incluso va a ser una humillación para el rey Príamo, ¿sí? Porque va a pasear el cadáver, digamos que lo amarra a una especie de carreta o de auto de la época y lo va a pasear por todo Troya, ¿no? Y eso, pues va a ser de las cosas más dolorosas para el rey Príamo, ¿no? Y la Ilíada pues termina con los funerales de Patroclo, que son muy suntuosos y solemnes, y Príamo, pues va a pedirle a Aquiles los restos de su hijo, el héroe. Pues aquí vemos cómo se le doblega un poco el corazón a Aquiles y le va a regresar el cuerpo al rey Príamo, ¿no? Se lo entrega, y termina, ¿no? La Ilíada, ¿no? Con las exequias también de Héctor y de Patroclo, y ya es cuando termina el poema, ¿no? Si revisamos la psicología de los personajes, pues está muy bien lograda, ¿no? En Aquiles, por ejemplo, un motivo personal le hizo abandonar la guerra y otro de igual índole le hizo volver a ella, ¿no? Primero por Briseida, que también fue uno de sus amoríos, y el otro por pues quizás su verdadero amor, Patroclo, porque hace cosas terribles, ¿no? Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, César. Sí, ¿están bien? O sea, vean todas estas creaciones literarias. Si alguien ha leído la Ilíada completa o la Odisea, que me diga Sí, yo. La mitad de la ¿quién Odisea. yo? Yo, Jenny Cisneros. Ok, ¿y hace cuánto? ¿Y cuántas veces? No, pues estaba en la escuela, pero la recuerdo más o menos claro. ¿Sí? ¿Todo? Sí, de hecho, mi parte favorita es cuando no, digamos que él es incapaz de pedirle a los dioses y dice, yo por mi propia voluntad y mi esfuerzo llego a Ítaca porque llego. Sí, A en partir de allí Odiseo. fue mi parte favorita de la Sí. Odisea. Y de la Ilíada, precisamente esa parte que acaba de mencionar usted, cuando ya es una situación personal entre uno y uno, la guerra, y dice Aquiles, pues yo voy porque voy, no le hace que les haya dicho que no, y yo voy a sacar adelante esta empresa, no importa si hay que, con o sin el favor de los dioses, yo voy a ir. Y pues el resultado es que pues no lo consigue, ¿verdad? Pero digamos que a sus medios y sin la ayuda de los dioses, medianamente. Esa también fue mi parte favorita en Amores. Híjole, ¿escuchan? Sí, Ya. Sí. Cortado, ya. pero Se sí. Más o cerró, menos yo. se cerró el Teams de la computadora, no sé qué, no sé qué pasó, pero bien. Bueno, muchas gracias, compañera que participó. Y pues también ahí tienen dos lecturas que cuando tengan tiempo tienen que leer, ¿no? Completas. Sí, actualmente en la editorial Gredos, si tienen un puesto de periódicos, sacó, bueno, es una colección ya repetida, pero están vendiendo en una edición, digamos, bastante decente, la Ilíada y la Odisea en 100 pesos. Y la editorial Gredos es la mejor en libros de la antigüedad, ¿no? Cómprense la Ilíada, cómprense la Odisea y pues váyanlas leyendo, ¿sí? Porque como buenos escritores, buenas escritoras, sí son libros que tienen que conocer, ¿vale? Bueno, pues antes de irnos, ¿algún comentario, Natividad? ¿Quieres decir algo? ¿Qué te pareció la sesión? Pues sí, muy interesante. Yo como no, no leo nada, pues sí, me está empezando a interesar. Pero yo lo que quería saber también si todo lo que vayamos a leer
debo de anotar algo, lo que yo comprendí No, o... no, imagínate, no te va a dar la vida, vivirías para el taller. No, Ándale. pues No sé, ve, digo, a lo nada mejor, más, a lo ve mejor, tomando nota, y cuando tengas tiempo, que espero que sí, pues ve leyendo. Sale ahorita, digamos que, y se me olvidó la primera sesión, hay un libro, que me gusta recomendar siempre, que se llama, a ver, déjenme traer. Se llama La cultura, todo lo que hay que saber. Así se llama este es el libro. Véanlo, es un libro bastante gordo, pero es un libro que nos va a ayudar mucho a incrementar nuestro capital cultural, que es ¿algún autor, importante profesor? tener. ¿Mande? ¿Su autor cuál será? O puedo... El autor, y si lo encuentran en PDF gratis, Ah, es ok. Dietrich, así como suena con CH al final, y voy a deletrear el apellido. El apellido es S mayúscula, Che, W-A-N-I-T-Z. Schwatnis, algo así, ¿no? Y léanlo, sí, o sea, ahí nos habla desde la antigüedad, las culturas antiguas hasta la edad moderna, ¿no? Y hay pintores, hay eh, eh, las épocas que ha tenido el mundo, ¿no? El Renacimiento, cuando habla de Florencia, en el nacimiento pues digamos que en la nueva época, después de la Edad Media, y aparecen artistas como Leonardo, o como Sandro de Botticelli, o como Rafael, o Miguel Ángel, etcétera. O sea, todo eso lo aborda ese libro, por eso se llama La cultura, todo lo que hay que saber. En la literatura también se mete, etcétera. Bueno, yo también tenía una duda, profesor. Por ejemplo, el español, siempre lo he tenido, bueno, he tenido esa duda de cuál es el más, ¿cómo se puede decir? Al decir hablo español o hablo castellano, ¿cuál es el más correcto? Ya en la actualidad hablas el español de México, Okay. ¿vale? Ya no hablas castellano, ya hablas el español de México. ¿Vale? Gracias. Ya el castellano, Castilla, ya en la actualidad no. Hablas el español mexicano, una lengua pues que ha ido evolucionando desde que nació el español en el siglo XII, antes de Cristo, en el siglo XII después de Cristo. Revisa, por ejemplo, los primeros libros que se escribieron en el español y date cuenta cómo ha evolucionado. Revisa el libro del Buen Amor, por ejemplo, y el Cantar del Mío Cid. Sí, el libro del Buen Amor y el Cantar del Mío Cid son las dos primeras obras que se escribieron en esa lengua nueva, que fue el español, ¿no? Que son lenguas romances que, pues digamos que durante el nacimiento del español también nacieron otras lenguas paralelas, el francés, el italiano, el ruso, incluso, el portugués, etcétera, ¿no? Sí, y cómo ha evolucionado, ¿no? Ya y en la actualidad, los 21 países que hablamos español, cada uno tiene sus propias características. No hablamos como hablan el español los cubanos, ni como lo hablan los venezolanos, que a los venezolanos, si han platicado con un venezolano, ni les entendemos casi. No hay ningún venezolano aquí, ¿verdad? Pero hablen con un venezolano y no le entendemos
Su español no le entendemos nosotros, ¿no? Al venezolano, ¿sale? Sí tenía esa duda porque digo, bueno, pues se dice que hablamos el castellano, pero luego que es español, entonces, pues No, sí tengo esa duda, pero ya. ya hablas el español de México. Ok. Oiga, otra duda, por ejemplo, abrí el libro, bueno, busqué del Mendel de los libros, pero a mí aquí me sale como si ya hubiera iniciado, pero no tengo aquí va como del que aún no sabe a uno y, o sea, no tengo cómo empieza. Pues aparece completo, son 20 cuartillas, creo, las que vienen en la versión que está en línea. No, es que yo solamente aquí me sale 4 páginas. No, Yo lo bajé en PDF, es un total de 36 páginas, está completo. Solo es cuestión que pongas en YouTube Mendel, el de los libros, así el título, y pon en PDF y obtienes el documento, compañerita. Bueno, tengo... inicia de vuelta en Viena tras una visita a los barrios de la periferia. Pero así empieza el texto, maestro. Sí, así inicia el texto. Bueno, la edición que yo tengo, que es de las mejores porque es de la editorial Acantilado, que es la editorial que tiene los derechos, al parecer, de Stefan Zweig. Por eso los libros son un poco caros de él. Yo lo compré por Amazon. ¿Y cuánto te costó? Como 200 pesos, ¿no? No, pedí la versión para Kindle en 86 pesos. Ah, ok. No, Que sí, es del mismo editorial Acantilado y la versión física estaba casi 200, pero llegaba hasta mediados de julio. Sí, sí. Entonces, Y vean, es mejor un la libro digital. súper delgadito y chiquito, aparte. ¿Vale? Y o sea, está caro, ¿no? Con 200 pesos me puedo comprar los ensayos de Montaigne, por ejemplo, ¿no? En editorial Porrúa. O me puedo comprar bueno, muchos libros me compraría con 200 pesos. Pero que lo baje del YouTube, digo, del internet en PDF, maestro, está accesible. Sí. Es ese que tiene usted en la mano, esa edición. Ok, bueno, ahí está, ya está la recomendación de Blanca, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, Maestro, yo le quiero hacer una última pregunta, nada más rápido. Yo me inquieto por el horario, si bien es cierto, es muy padre la clase en lo personal, se aprende demasiado, hay mucho que discutir, que platicar, que compartir. A mí lo que me preocupa es que yo sí estoy tomando módulos en línea y casi siempre los dan lunes y viernes los módulos a partir de las 7 de la noche. Y ahorita pues nos tocó, bueno, a mí en lo personal me tocó descanso, entonces aparte como que me preocupa. Y el lunes yo perdí esta primera clase por lo mismo. Bueno, tuve un error el lunes, porque si vieron la convocatoria o si recuerdan, decía que los horarios del taller eran los lunes a las 7 y los viernes a las 5:30. Entonces, así va a quedar, ¿sale? Ya el lunes nos vemos a las 7 de la noche. Sí, pedí que solicité, pero me dijeron que no, que tenía que respetar, incluso tuve hasta una llamada de atención por esa equivocación que tuve. Incluso la puse más temprano, ¿no? El lunes nos vimos a las 5. Pero sí, Blanca, tiene que quedar los horarios conforme a lo que ustedes vieron en la convocatoria. Entonces los lunes ya va a ser a las 7 de la noche. A las 7 y los viernes a las 5:30. Bueno, pues a ver, maestro, si nos acomodamos en el horario. Gracias. Dale, Blanca, que un gusto, muchas gracias. Y Amelia. Sí, Amelia. Okay. Amelia. Oiga, maestro,
Ajá, yo tengo una duda, me voy a regresar tantito a lo de las actividades. Viene lo del cuento. La pregunta es, dice ahí que debe ser contado en tercera persona, o sea, como si yo fuera el personaje. No, la tercera persona es él o ella. Ah, ok. Ah, como Sí. si fuera. De todas Ajá. maneras, Amelia, ahorita no te preocupes por eso, les voy a No. mostrar ejemplos La y actividad entonces no se va a mandar. sí, pero tienes hasta el final del taller para enviarla. O sea, todavía Bueno. falta ver un poco de teoría, darles estilos de la narración, recursos para escribir, tipo de narrador, etcétera. ¿Y se va a subir a la nube o no? Y se va a subir a la actividad. Pero es a la nube. ¿O se Eh, envía a la plataforma o cómo? Sería el aula virtual a la actividad que dice reescribe un cuento. Bueno, ok, maestra. Bueno, entonces sí, entonces bueno. Nos falta ver otras cosas y aparte les tengo que mostrar ejemplos de cómo lo tienen que hacer. Bueno, entonces ahorita no se van a estar enviando actividades hasta que usted nos diga. Hacer tus actividades, les dije que cada semana vamos a hacer una actividad de escritura. Ajá. Pero ¿Sale? no se van a enviar. Los lunes las puedes compartir en el club de dudas. Ok. ¿Sale? Bueno, está bien. Gracias, maestro. Y Sandra. Buenas tardes. Oiga, profesor, usted dijo que, mandó el enlace, mandó la invitación cuando recién iniciaba el módulo, impuso que los lunes eran a las 5 y los viernes a las 7. ¿Cambió el horario? Sí, porque así no estaban en el aula, en la convocatoria, tuve una equivocación. Bueno, ok, gracias. Si revisa la convocatoria, bueno, si es que aparece, eran los lunes a las 7 y los viernes a las 5:30. Bueno, yo recuerdo que usted, ahí apareció que a las 5. Bueno, yo no tengo ningún problema porque los lunes, En el correo que yo les mandé, pero en la convocatoria decía que los lunes a las 7 y los viernes a las 5:30. Con razón. ¿Vale? Está bien. Sí, gracias, Vale. profesor. Gracias, Natividad. Y Eunice. Gracias. Ahora que lo comenta, justamente cuando el horario sea a las 5:30, se va a estar terminando por eso a las 9:30. No, una hora y media, 2 horas, ¿vale? Ok, muy bien entonces. Gracias. Bueno, gracias, que estén muy bien. Ya algunos ya vi que ya se están despidiendo, ya tienen clase de módulo. Disfruten y lean, por favor, lean. ¿Sale? Gracias, pasen buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches, bye. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profesor, gracias, compañeros. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, bye. Bye.